como se conoce, como pesticidas también. De este tema vamos a hablar esta mañana, amigos televidentes, y le invito a que nos acompañe también desde ya con sus comentarios acerca del tema. Con muchísimo gusto le presento a mis invitados. La diputada del Grupo Parlamentario Unidos por El Salvador, Claudia Ramírez, se encuentra con nosotros. Buenos días, diputada, bienvenida. Buenos días, un gran gusto. En primer lugar, agradecer a Dios Todopoderoso por permitirnos un día más de vida y realmente por permitirnos a Canal 33 hablar sobre este tema tan importante para el país y de importancia más que todo para los salvadoreños y salvadoreñas, porque se trata de la salud y la vida de nuestra gente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros el diputado del Cambio Democrático, Douglas Avilés. Diputado, bienvenido. Buenos días colega. Un placer compartir con la audiencia esta mañana. A ver, y en unos minutos se va a incorporar también con nosotros el diputado Mario Ponce del Partido de Concertación Conciliación Nacional. Amigo televidente, le reitero la invitación para que pueda acompañarnos también con sus comentarios esta mañana en el correo electrónico y también en nuestra cuenta de Twitter. A ver, la semana pasada de la representación que vamos a tener esta mañana de parlamentarios, el voto o los votos con los que se obtuvo esta prohibición tienen los votos del Grupo Unidos por El Salvador. ¿Bajo cuál parámetro o bajo qué figura al final deciden entregar los votos? Porque esta ya se había intentado la semana antes pasada llevar a una aprobación, pero no se logró, no se tenían los votos. La semana pasada viene el Grupo Unidos por El Salvador y sí vota. ¿Bajo qué parámetro lo hace? Bueno, yo debo de expresarle a la población salvadoreña que la fracción Unidos por El Salvador en su totalidad no votó, sino que fueron 3 votos de carácter independiente quienes consideramos y estamos convencidos de que realmente la ley es una ley de carácter integral y que no solamente se establece el prohibir los 53 agroquímicos que se establecen, sino que el mismo decreto establece que se creará una comisión, la cual va a estar conformada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y asimismo estará el Ministerio de Salud. Debo de expresarle que básicamente la finalidad de que esto sea como un ente contralor para que los productos que han salido al mercado no se vuelvan a incluir. Asimismo, de vigilar su cumplimiento y se encargarán de los importadores que orienten a los agricultores en las medidas básicamente de protección de los agroquímicos. Asimismo, los importadores se tienen que asegurar que los productos que legalmente se van a comercializar tengan un manual en castellano. Y además, los importadores tienen que dar una correcta utilización de los productos, de las medidas de seguridad a utilizar, y los agricultores que adquieren estos productos. El ente encargado de buscar básicamente las alternativas sustitutivas, la misma ley establece que será el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ese sentido, expresarle de que como diputada le voy a expresar mi opinión muy particular porque no es como fracción que votamos. Votamos básicamente convencidos cada uno. Debo de expresarle de que esta ley me parece que es una ley de carácter integral, ha sido un voto muy estudiado, ha sido un voto responsable, en los cuales pues debo de decirle de que hay una cantidad de informes a nivel internacional de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en donde establece, por ejemplo, el tema del endosulfán. En ese tema, el endosulfán dice que es uno de los más tóxicos en el mercado y en la actualidad responsable de muchos accidentes fatales. Básicamente también es una sustancia sintética que básicamente sus efectos pueden actuar como disruptor y endocrino, causando daños reproductivos en el desarrollo igualmente de humanos y de animales. A ver, diputada, díganos algo. En medio de la votación que se hace, su voto que permite la prohibición de los agroquímicos es porque considera que ellos son los que provocan o están provocando el tema que ha llevado a discusión la prohibición de estos pesticidas, que es la enfermedad de renal crónica. Debo de expresarle de que las enfermedades a nivel renal
efectivamente que se han dado en San Luis Talpa es un tema generalizado a nivel de país. Hay estudios por parte del Ministerio de Salud en donde no necesariamente podrían ser enfermedades solamente como la insuficiencia renal. Hay enfermedades que ya los estudios emitidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos le dicen que pueden en determinado momento, por ejemplo el endosulfán puede causarle síntomas de envenenamiento agudo, hiperactividad, temblores, convulsiones, falta de coordinación, dificultad respiratoria, náusea, vómito, diarrea y en casos severos inconsciencia. Hay documentación en que dosis bajas, por lo menos de 35 miligramos, le causa la muerte a un ser humano. Específicamente, este tipo de agroquímicos no solamente afecta la enfermedad de la insuficiencia renal en un humano, sino que afecta también los suelos. Pasan largos tiempos dentro de los suelos este tipo de contaminantes. Efectivamente, debo de expresarle que esta es basado en todos los estudios y los análisis que como diputada me vi obligada a hacer un análisis exhaustivo de la temática e involucrarme. Recordémonos de que en este tema, como diputados y diputadas, debemos de informarnos y al final cada uno emitirá su voto de acuerdo a los análisis que cada uno haya hecho. Bien, una situación diferente, una postura diferente tienen mis invitados que también me acompañan y ya está con nosotros también el diputado Mario Ponce, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buenos días, es un saludo muy especial a mis compañeros diputados y mi compañera diputada y un saludo también a todo el pueblo salvadoreño fiel a este programa de perspectiva. A ver, diputado Avilés, ¿cuál es la postura que mantiene el Cambio Democrático sobre esta situación cuando hay por parte de algunos agricultores, las asociaciones también, que dicen que se manda un mensaje de retroceso para el avance en la agricultura que se tenía? Sí, quizás antes que nada decirte muy brevemente cuál es nuestra posición. Mira, lástima que yo no la traje en físico, pero aquí la tengo en mi máquina en este momento. El 6 de abril del año 2011 yo introduje una pieza de correspondencia por el incremento notable de los casos de insuficiencia renal, sobre todo en la zona del Bajo Lempa, y peleé como no tienes idea porque las autoridades pudieran llegar al seno de la Asamblea Legislativa a explicar si tenían alguna información que nos dedujera a qué se debían estos casos. Después de una batalla fuerte, inclusive con el partido de gobierno, logré que llegara la ministra de Salud, que en aquel momento lo que nos llevó fue ya un relato de la asistencia que se daba a estas personas a través de Nefrolempa, que es el programa que ellos fundaron para darle ayuda a estas personas, ayuda médica, asistencia en alimentos y otro tipo de beneficios. Pero en aquel momento, inclusive recuerdo yo que fue muy debatido el tema de si consideraba el Ministerio de Salud, por ejemplo, que los agroquímicos, o puesto de otra manera, que los mantos acuíferos o pozos por lo menos, ¿verdad?, estaban contaminados o no. Recuerdo que en esa ocasión se dijo que no había nada que constatara que tal situación ocurría. Y entonces yo insistí en que se llamara al Ministerio de Medio Ambiente, porque también tenía algo que decir, y al Ministerio de Agricultura. Esa batalla la perdí, no se me hizo caso, no se me escuchó, y mi sorpresa fue que unos meses después llevaron al Pleno la pieza de correspondencia, se puede constatar, porque eso es fácil ahora, y me la mandaron al archivo. Votaron por mandar la pieza al archivo, ¿ya? Y me da mucha pena decirlo, pero el Frente en esto también actuó de una manera que yo no entendí. Mandó la pieza al archivo. Dijo que ya todo estaba suficientemente cubierto de acuerdo a mi petición y que por lo tanto procedía a que se fuese al archivo. Recuerdo haber debatido en el Pleno sobre esto también, pero así sucedieron los hechos. ¿Ninguna fracción apoyó? Mira, no, la memoria ya no me da en este momento para recordar exactamente si fue unánime la votación, pero puedo ser impreciso y me excuso por ello, pero recuerdo que todos votaron porque se fuera al archivo. Entonces, el asunto es el siguiente, ¿verdad? 2 años y medio después, se habla de que estas sustancias son
en gran medida las generadoras del elevado número de casos de insuficiencia renal. Pero además se dicen cosas que antes, te digo, como gato panza arriba, las pelearon en la mesa. Que se contamina el agua, está contaminado algunos pozos, que los cultivos, etcétera. Yo he leído todos los informes también. Yo vengo estudiando este tema desde hace 2 años y medio. Entonces, me resulta, debo decirlo, llamativo, muy llamativo que 2 años y medio después la versión cambió. Eso primero. Aún así uno dice, bueno, hay un bien superior. ¿Cuál es el bien superior? La defensa de la vida. Nadie de los que estamos en esta mesa, estoy convencido, va a estar en desacuerdo en que tenemos un interés común de defender la vida de las personas. No queremos que sigan muriendo más campesinos de insuficiencia renal. Por supuesto que no queremos. Pero una postura responsable debe ser, y es la que exigía yo en mi pieza de correspondencia hace 2 años y medio, es: hay que realizar las investigaciones pertinentes, los estudios científicos que corroboren qué es lo que produce los casos de insuficiencia renal. 2 años y medio después, podemos decir que contamos con un estudio que corrobore que el factor que constituye el alza de los casos de insuficiencia renal son los agroquímicos. No estoy seguro de ello. No estoy completamente seguro de ello. No me queda ninguna duda que algunas de estas sustancias producen daño al ser humano, como lo acaba de leer mi colega. Ninguna duda sobre ello, pero hay un punto importante. Muchas de esas sustancias están prohibidas. Es que esa es la otra cosa que no me explico. A veces yo siento que queremos hacer algo bueno, pero por hacer algo bueno no hacemos bien las cosas, hombre. En el decreto han incluido una nómina de sustancias, de agroquímicos que están prohibidas. Desde el año 2000. Inclusive hay decreto ejecutivo. Hay decreto ejecutivo que establece claramente que están prohibidos sus usos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aplicar la norma. Es más, en el dictamen, fíjate, que aprobó la Asamblea Legislativa, estas cosas hay que hablarlas con honestidad, hombre. Han incluido en una parte de su texto el hecho de decir, elevan a rango de ley secundaria las prohibiciones, dicen, reconociendo que existen en decreto ejecutivo. La gran pregunta es, ¿por qué, si tenemos un decreto ejecutivo y tenemos autoridades que vigilan los usos de estas sustancias, no se aplica esta disposición? ¿Y quién me garantiza a mí que ahora, porque lo han elevado a rango de ley secundaria, ahora sí se va a aplicar? No, esas cosas son las que yo creo que no. Partamos de un hecho. ¿Por qué yo no voté? Porque no voté porque no esté a favor de salvarle la vida a miles de salvadoreños. Por supuesto que estoy a favor de salvarle la vida a miles de salvadoreños. Pero la disposición tiene que ser bien hecha. Y tampoco mostrar un doble estándar en estas cosas. Hay un decreto ejecutivo, que se aplica el decreto ejecutivo, pero se incorpora una ley secundaria de una manera inexplicable. Pero además se agranda una lista, con esto termino la idea, se agranda una lista de sustancias, y nosotros no somos expertos en el tema, pero como diputados tampoco ignorantes no somos, leemos, nos documentamos. Yo me he reunido con expertos y les pregunto, de toda esta lista, por favor, una por una, explícame cuáles son las que de plano no pueden usar si causan un daño. Me han enumerado, pero resulta que del legajo que han aprobado, hay algunas que inclusive, y podemos debatirlo aquí, tienen alguna composición orgánica. Entonces, ese tipo de cosas lo que va a degenerar no es exactamente lo que buscábamos, sino que va a excederse al punto de que podría perjudicar inclusive el hecho de que los agricultores trabajan con algunos agroquímicos. Y vamos a ampliar de ese tema al regresar de la pausa comercial, y me interesa también conocer la opinión del diputado Mario Ponce. Volvemos, no le cambie. Amigos, gracias por quedarse con el Canal 33. Diputado Ponce, en el mismo sentido, ¿por qué no acompañó la semana anterior esta reforma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa? Simple y sencillamente, Samuel, porque en efecto, tal como lo explicaba el diputado Vilés, ya estaban prohibidos por decreto ejecutivo. Hay productos que quedaron en el mercado que son indispensables, que son los que nosotros hemos defendido.
en beneficio de fortalecer la política alimenticia del país. Con ese atarrayazo de este decreto, el haber metido dentro de este decreto el paraquat, que es la cuma, vamos a decir, de los pequeños y medianos agricultores, prácticamente les está diciendo a los agricultores: miren, hoy siembren ustedes nada más para sus familias, ya no siembren para vender, porque prácticamente nadie va a ir a trabajar para producir y tener pérdidas. El paraquat es la cuma para limpiar la maleza, el zacate y la maleza que ahoga la milpa de todos los agricultores del país, y son los que te permiten que tú tengas las tortillitas en la mesa, porque ese es un alimento básico. El paraquat es uno de los herbicidas básicos para que tú tengas los frijolitos a buena mañana, al mediodía y si querés en la noche en todo el país, y no estarlos trayendo de Nicaragua o de otros países como cuando ha existido escasez en Centroamérica. Y hay otro producto que también es básico y es el único, y te puedo decir que es el único que nos permite combatir de forma frontal el combate a la broca del café. La pregunta es, y escuchaba detenidamente a mi compañera diputada, a quien respeto mucho, hablaba de endosulfán. Mira, te pregunto, ¿y qué cafetales hay en San Luis Talpa para que la gente digan que es el endosulfán el que está provocando los problemas de insuficiencia renal? Si ahí lo que se siembra es maíz, lo que se siembra es solo maíz y caña. Entonces, cuando vienen y hacen ese tipo de argumentos, no tienen base, no hay, como dijo Douglas Avilés, base científica que eso sea parte de los problemas de los cuales están padeciendo nuestros hermanos salvadoreños allí en San Luis Talpa. Nosotros dijimos, vamos a votar por este decreto, sí y solo sí, también se saca el glifosato, que es el madurante de caña. ¿Para qué te sirve el glifosato, Samuel? Y para que lo entienda el pueblo salvadoreño. Única y exclusivamente para concentrar la sacarosa de la caña y tratar de sacar toda la producción en tiempo. Nosotros tenemos 6 meses prácticamente de verano para poder sacar la caña, procesarla y de alguna manera exportarla. Si tú sacas la caña ya cuando te cae el invierno, difícilmente vas a encontrar la concentración del azúcar, y este es un producto que te genera alrededor de 400,000 empleos y te genera millones y millones de dólares en divisas para el país. Aquí no solamente le estás haciendo el daño a los agricultores que tienen compromisos financieros ante la banca, no le estás haciendo solamente el daño a el producto, que es un producto básico, un commodity, que obviamente lo utiliza todo el mundo. No le estás haciendo solamente el daño a los agricultores, le estás haciendo el daño al país. Y ese es prácticamente un herbicida, que lo que te hace es tratar de marchitar la planta y buscar concentrar la sacarosa. ¿Qué otras cosas? Diputado, cuando se prohíbe algo que ya estaba prohibido, ¿de quién es responsabilidad esto? De la aplicación de esa prohibición que ya fue en decreto allá por el 2000-2004. Es del Ministerio de Agricultura, pero yo quiero decirte que el Ministerio de Agricultura ha sido muy sensato, en esto ha sido de alguna manera muy precavido, porque el ministro de Agricultura y el viceministro han sido tan precavidos, tan sensatos, que han buscado de alguna manera no tomar decisiones precipitadas y no dañar la agricultura del país. Si este sector le apuesta puntos al PIB como no tenés idea, y es el sector que ha estado de alguna manera de pie. Pero fíjate que todavía de un solo atarrayazo, porque aquí se refirieron solo a un producto, en el endosulfán, viene y se llevan también
aledonal, el 2,4-D, que ese es para matar la hoja ancha y lo utilizan solo los que tienen ganado, para poder de alguna manera hacer que resurja el pasto. Es para la maleza de hoja ancha. Te pregunto, ¿y cuándo se nos ha muerto una vaca producto, o cuándo se le ha muerto una vaca a los ganaderos, a los lecheros, producto de que comen el zacate, porque de alguna manera le va a caer alguna porción de zacate al momento de hacer el riego del herbicida y matar la hoja ancha que obviamente ahoga el zacate para el ganado? Lo prohíben. Términos comerciales es el hedonal. Y se llevan dentro del mismo decreto un inciso al final del producto número 53, y es que aquí está la malicia, y lamento que no lean, y se lo voy a poner a las cámaras, y te dice de forma puntual esto que está sombreado. Te dice: de igual manera se prohíbe el uso de plaguicidas y fertilizantes que contengan metales pesados y metaloides en su formulación. Sacan de circulación el sulfato, la urea, la fórmula y todos los abonos orgánicos. ¿Sabías tú de que todos los abonos, todos, porque todos todos de alguna manera vienen de la tierra, todos tienen metales? Todos tienen metaloides, aún los abonos orgánicos tienen metaloides. La pregunta que yo le digo a los compañeros diputados, con el respeto que se merece, porque aquí no es una cuestión de estira y encoge, que ellos tienen la razón y nosotros no la tenemos, o que nosotros la tenemos y ellos no la tienen, es que analicemos de forma técnica y que no afectemos al pueblo salvadoreño. ¿Tenemos que resolver el problema de San Luis Talpa? Sí, tenemos que resolverlo, pero desde el punto de vista técnico y científico. Los factores que están provocando, porque ese estudio que ha hecho el Ministerio de Salud no es un estudio que ya está avalado por el APA, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos y el resto de agencias que investigan los efectos de los productos nocivos. San Luis Talpa es un municipio que está pegado a la costa, ¿sí o no? El calor es insoportable. La mayor cantidad de personas que viven en la costa no tienen una vivienda digna. Los techos de las viviendas son de lámina, las paredes son de lámina. Los pozos donde ellos se abastecen de agua potable son pozos artesanales, no les llega agua potable. Y lo otro, cada vez que hay un medio dolor de cabeza, a tomar ibuprofeno, a tomar Tylenol. ¿Sabes que tú esos productos ya los prohibió la agencia de los Estados Unidos, encargada de la vigilancia de los medicamentos? La Tylenol no la venden en ninguna parte, la sacaron del mercado, el ibuprofeno. Entonces, un medio dolor, un analgésico, un medio dolor, un analgésico, producto del calor sofocante. Por lo tanto, hay causas que debemos de determinar, o están ingiriendo agua con metales pesados, que no tiene el análisis de los laboratorios especializados, como el laboratorio prestigioso de la Universidad Nacional. Pueden ser que estén utilizando el mismo pozo artesanal, estén sacando el agua para tomar y estén sacando el agua para llenar la bomba y trasegar el herbicida. Están contaminando el mismo pozo artesanal de forma inocente, que son de lo que nosotros obviamente tenemos dudas sobre ese estudio. A ver, diputada, con la prohibición que se hace, el diputado Ponce mencionaba de los 53, hay varios que no tienen que ver aparentemente con lo que se siembra allá en San Luis Talpa o con los cultivos que pueden haber. ¿Bajo qué parámetros se incluyen estos otros agroquímicos dentro de esta lista que se prohíben? Bueno, yo debo de expresarle que esta temática hay que verla de manera integral. El Ministerio de Salud específicamente se ha referido en un estudio que hizo a nivel de todo el país, en el cual ha manifestado que las enfermedades están presentes en los 14 departamentos. Que hay una gran dimensión en San Luis Talpa es otro aspecto. Acá porque el señor alcalde Salvador Menéndez ha abanderado una lucha a favor de la salud y de la vida de las personas. Creo que solo la muerte no tiene solución. Creo de que muy responsablemente en el decreto que se nos
dio y con las investigaciones que hemos tenido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en fecha 24 de abril del 2012, efectivamente la Comisión de Medio Ambiente recibió al viceministro de Agricultura y Ganadería, junto con su equipo de trabajo. En ese sentido, ellos expusieron a la comisión su posición sobre las propuestas a la ley. Realmente el decreto claramente establece todos los procesos que la comisión, con mucha responsabilidad, ha llevado a cabo para poder sacar este decreto. Y allí se determinó sobre las propuestas a la ley de sanidad vegetal y animal y a la ley sobre el control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario, así como también ellos mismos dieron a conocer los productos químicos biológicos de uso alternativo. O sea, efectivamente el ministerio sí ha dado su opinión e incluso ha dado estos productos alternativos. Yo debo de expresarle que de manera responsable, por eso yo le decía, realmente San Luis Talpa, porque el alcalde ha salido con mucha valentía a defender la salud y la vida de las personas. Debo de expresarle que también la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos hizo un estudio, fíjese bien, en el cual ha determinado que también el glifosato no solamente daña al humano, sino que también daña la superficie del suelo, contamina el nivel freático cuando penetra en la tierra por acción de agua y de esta capacidad de inactivación. Y fíjese lo grave que dice este estudio, que en 2 ocasiones la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha encontrado científicos falsificando deliberadamente los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de investigación contratados por Monsanto para estudiar los efectos del glifosato. Y efectivamente, en primer incidente que involucra a Industrias Biolaboratorio, un revisor de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, después de la investigación sobre la falsificación de datos de rutina, que era de crear integridad científica de los estudios, cuando se dice que tomaron muestras de los úteros de conejos machos. En ese sentido, en el segundo incidente sobre falsificación de resultados ocurrió en el año de 1991. El propietario del laboratorio, Cran Lau, y 3 empleados fueron acusados de 20 cargos. El propietario fue condenado a 5 años de prisión y una multa de $50,000 al laboratorio. Básicamente, sí, efectivamente, hay estudios por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que el glifosato sí contiene aspectos, y por eso yo le decía que el endosulfán, incluyendo estos estudios de la Agencia de Protección de los Estados Unidos, le está diciendo que no solamente es la insuficiencia renal la que es ocasionada por estos químicos. Vamos a la pausa y regresamos. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Diputado Avilés, se ha dicho desde diferentes sectores, Camagro, organizaciones de agricultores, que el tema de la agricultura está en riesgo producto de esta prohibición de químicos. Por otro lado, también se tiene la esperanza, y lo ha manifestado el alcalde de San Luis Talpa, que el tema de las muertes por insuficiencia renal es un inicio con esta prohibición de los químicos. ¿Cuál es la opinión que tiene referente al tema de la agricultura? Mira, ahora estamos ya en una discusión donde hay 2 argumentos contrapuestos. Los unos que sostienen que la prohibición es total para los 53 productos, porque será esto lo que sin duda va a ayudar a bajar los casos de insuficiencia renal. Y un sector mayormente afectado, que es el de los agricultores, que sostienen que esto va a dañar su producción. Cuando uno tiene estos 2 argumentos, debe de hacerse una pregunta: ¿a dónde estoy yo frente a esta situación? Y fácilmente uno diría, bueno, sin ninguna duda, a pesar del tema productivo que tiene una consecuencia, yo debería de estar al lado de defender la vida y que los casos de insuficiencia renal se detengan.
Y ahí estoy, pero con un matiz importantísimo, que uno no se puede poner de lado sobre información administrada de manera irresponsable, no se puede poner de lado de ese argumento con información imprecisa, con argumentos que no están comprobados científicamente, pero además revisando comportamientos pasados, donde ya citaba yo una pieza que introdujimos en abril de hace 2 años y medio y la mandaron al archivo. Entonces uno no puede menos que plantearse algunas interrogantes de por qué ahora sí se considera que este es un tema nacional. Bueno, cualquiera me diría, no estás leyendo las estadísticas de casos de insuficiencia renal. No, si es que esas estadísticas estaban hace 2 años y medio. Y frente a ello, lo que hay que hacer, y lo exigimos nosotros desde ese momento, era una investigación científica que corroborara que de plano estamos seguros que esto es lo que produce los casos de insuficiencia renal, porque lo que nos importa es la vida de la gente. Y el problema es que cuando uno empieza a revisar esto, va encontrando cosas. Aquí tengo yo la lista de plaguicidas prohibidos del organismo Red Agricultura Sostenible, que es el Rainforest Alliance Certified, que es una institución que certifica cuáles son los agroquímicos que están prohibidos, cuál es el estado de prohibición, es decir, si se sacaron del mercado una sola vez, cómo van avanzando. Y cuando tú lees este informe que contiene una lista de 99 productos, te das cuenta, y la comparas con el decreto de la Asamblea, te das cuenta que una importante lista de los que tiene incluidos el decreto de la Asamblea no están aquí. Entonces ahí es donde uno dice, caramba, en cosas de ese tipo uno no puede dejar de decirlo y por lo tanto sumarse así, porque sí. Pero además hay un aspecto que hay que señalar. Si esto es así, entonces, que se están incluyendo productos que los organismos certificadores no incluyen, que además se obvió la discusión de una manera clarísima hace un buen tiempo, que además a esto se añade el hecho de que no hubo posibilidad de corroborar un estudio científico que nos dijera al 100% esto es obvio que algunas consecuencias comienzan a suceder, y una de ellas, uno debe de al menos tomarse el tiempo de reflexionarla, es lo que las organizaciones campesinas, las gremiales como Camagro y todos los agricultores nos están diciendo. Hay que decirle a este sector también otra cosa. El decreto en sí mismo, todo el decreto no es malo, tiene cosas buenas. Por ejemplo, el decreto aborda la manera de aplicar ciertos agroquímicos aéreos, la distancia de 100 metros de las viviendas. Todo ese tipo de situaciones son muy positivas. Eso creo que nadie lo deberá de rechazar. Pero sin duda alguna, que si no se está realizando una manera de actuar sobre la base científica, técnica, y estar certeramente en la idea de que esto es lo que produce los casos de insuficiencia renal, por descontado que hay un daño al agricultor, en el caso de usos de algunos productos que ciertamente son su diario vivir, ¿verdad? Hay que decir algo, a uno le da pena decir estas cosas en público, sobre todo porque pueden ser malinterpretadas, pero lo tengo que decir, hombre, porque uno tiene que ser responsable. Mira, mucho de esto también tiene que ver con la manera, las buenas prácticas para desarrollar la tarea del agricultor. Mira, hay anécdotas realmente difíciles. A mí me contaba el dueño de una finca que él ha tenido que dar órdenes que inmediatamente después de que se utilicen los agroquímicos, los depósitos se quemen, porque él se dio cuenta de una práctica recurrente en la que a veces los agricultores, algunos agricultores, llegan al punto de enjuagar los depósitos y ahí mismo echar después el agua de consumo humano. Cosas como esas da pena, pero suceden. Tiene que ver con las prácticas. La indumentaria, a veces nuestros agricultores, nuestros campesinos, cuando no están bien supervisados, van aplicando a veces ciertos agroquímicos
y dependiendo de la dirección del viento, les baña su cuerpo y después ni siquiera se bañan después de haber aplicado estas sustancias. Es decir, también tiene que ver con todas las prácticas, pero hay que decir algo. ¿Qué agroquímico, qué sustancia que ayuda a matar plagas y este tipo de situaciones que ocurren en los cultivos no es un veneno mal utilizado? Lo van a hacer casi todos, si es que no todos. Entonces partamos de esa premisa. El asunto es cómo desarrollar también buenas prácticas, cómo controlar que nuestros campesinos no se expongan de esta manera, pero además concluir que no es el único factor desencadenante de la insuficiencia renal. También los hay otros, la temperatura. ¿Y por qué el tema del clima? Para hablarlo de manera más sencilla, porque la persona se deshidrata. Los altos niveles de deshidratación a los que puede estar expuestos un ser humano, yo no soy médico, pero lo he leído y me he documentado mucho, también influyen mucho en esto. No está totalmente descartado, por otro lado hay que decirlo, que tal como lo señalaba el diputado Ponce, la manera de abordar las dolencias típicas en el campo a la hora de trabajar fuertemente la tierra, como dolores de cabeza, dolores de cuerpo, y por lo tanto ingerir algún tipo de medicamento de manera permanente, no está comprobado, no al menos en los estudios que nos han entregado, que ese sea por lo menos un factor también que provoque los casos de insuficiencia renal. O diciéndolo de otra manera, también podría ser un factor que podría estar produciendo este daño. Ciertamente la diputada tiene razón, los casos de insuficiencia renal se registran a nivel nacional según el Ministerio de Salud Pública, pero ojo con esto, eso siempre ha sido así. El asunto es la alta incidencia y en qué zonas. Eso solo ocurre, la alta incidencia, lo que de plano es atípico, en más o menos 5 departamentos del país. Y lo que más está mencionado es San Luis Talpa. Pero mira, mi pieza de hace 2 años y medio citaba la zona del Bajo Lempa porque, entre otras, Iquilisco, por mencionarte uno, era de los más afectados. Es decir, no hay que tampoco obviar la objetividad de la información que nos ha ido indicando a lo largo del tiempo, que este es un problema que viene ocurriendo, pero que lamentablemente no ha sido estudiado científicamente con el rigor que amerita para saber qué hacer. Nosotros estamos de acuerdo en sacar de circulación algunos tóxicos que ciertamente se corrobora que deben estar fuera para no exponer a los campesinos, por lo menos dicho de esa manera. Pero resulta que ya están prohibidos, ya hay decretos ejecutivos, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya estaban prohibidos, los vamos a prohibir otra vez. ¿Y mañana qué vamos a dar? ¿Vamos a ir a meter un recurso a la sala para que por sentencia de la sala queden prohibidos? No. O sea, el asunto también es de que la aplicación de las leyes se cumpla adecuadamente y además tengamos conciencia de que esto es un conjunto de factores que llevan a una situación que nadie quiere. Perfecto. Voy a hacer la pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos. Hay comentarios que vamos a leer, amigos televidentes, y debo decirlo, hay unos que no voy a leer porque siempre reitero que para que yo los pueda leer al aire tienen que mantener el debido respeto para mis invitados. Antes de darle paso, quiero conocer, diputado Ponce, ante qué situación se encuentra el sistema de agricultura de nuestro país con esta prohibición y qué medidas se pueden hacer para tratar de revertir un poco lo que se aprobó la semana pasada. Efectivamente, y creo que esa es parte de la reacción de Concertación Nacional, Samuel, y pueblo salvadoreño. Estamos, y lo hemos dicho, totalmente de acuerdo con prohibir la mayoría de todos estos agroquímicos que ya estaban prohibidos en decretos dados en el 2000 y en el 2005. Pero hay productos que obviamente está demostrado que son utilizados para producir más y fortalecer más la política alimenticia del país. Aquí está en juego 2 cosas. Por una decisión política inconsulta, sin ver las repercusiones de lo otro, estamos llevando al país dentro de 1 año o 2 años a una hambruna total. Yo creo que tal vez mi compañera diputada pueda hacer que tenga la capacidad para comprar la libra de frijol a $10.
pero el campesino que tiene salario mínimo o que tiene un salario abajo del salario mínimo no tenga la capacidad de comprar esa libra de frijol porque va a haber escasez de frijol. Hay productos de los países vecinos que los estamos consumiendo. El tema es, le vamos a prohibir a nuestros agricultores, al pequeño agricultor que siembra maíz y frijol, que son agricultores de subsistencia y que lo que venden es un porcentaje menor de lo que obviamente ellos creen que tal vez no lo van a consumir, y eso se va al mercado. La pregunta es, Nicaragua no está prohibiendo estos productos, Honduras no está prohibiendo estos productos, Guatemala no está prohibiendo estos productos, México no está prohibiendo estos productos. Pero entonces vamos a ir a comprar a Nicaragua los frijoles fertilizados con los fertilizantes que están prohibiendo con el decreto. Pero también le vamos a comprar a Honduras el maíz que está siendo producido por los hondureños, fertilizado y fumigado con los insecticidas que están prohibiendo en este decreto. Y vamos a consumir harina de una fábrica que está montada, que es una inversión importante, extranjera, que el maíz viene de México y de otras partes de América Latina, donde se utilizan los mismos herbicidas, los mismos insecticidas para producir maíz en cantidad. La FAO, la Organización Mundial para la Alimentación, de alguna manera ha impulsado de que las empresas y los científicos desarrollen fórmulas adecuadas, efectivas para combatir las plagas, para poder de alguna manera combatir la hambruna. Lo que se ha hecho acá es ir en contra de los agricultores para favorecer a los guatemaltecos, a los hondureños, a los nicaragüenses, a los mexicanos y a todos de donde nos vienen granos. ¿Quién te dice a ti que las hortalizas que tú compras en la tiendona no son fertilizadas y no se combaten el hongo con los fungicidas y con veneno las plagas que estas tienen? O sea, quiere decir que van a cerrar las fronteras y no van a dejar entrar ninguna hortaliza. Quiere decir que van a cerrar las fronteras con Honduras para no dejar entrar un tan solo quintal de maíz. Quiere decir que van a cerrar las fronteras para no dejar entrar un tan solo quintal de frijol, porque si lo hacen, tienen doble discurso. Nos vamos a acabar a los agricultores salvadoreños porque queremos beneficiar a los agricultores de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras y de México. Y entonces, ¿cómo van a solucionar el problema de la alimentación del país? Bajo ese esquema, bajo el supuesto que tengan la razón. Te la voy a poner así de fácil. Si tienen la razón, entonces, ¿cómo le van a resolver? ¿Le van a llegar con discursos que nos equivocamos y que tenemos que buscar otra forma de alimentarse? Hay que buscar otros productos que no sean maíz y que no sean frijol para que la gente coma. Es que aquí hay un dilema, Samuel. El dilema es cómo vas a alimentar al país. Fíjate que hacen un tracker, dicen que para llegar a esta conclusión hicieron un tracker con teléfonos fijos. Y te pregunto, ¿y el agricultor, el hombre que siembra y la mujer que siembra maíz y frijol tienen teléfonos fijos? Hacen un tracker y dicen que el tracker les dio que había un 60% que estaban de acuerdo porque se retiraran los insumos agrícolas. Discúlpame, pero creo que no se puede ser irresponsable. Yo soy solidario con las familias de San Luis Talpa. Hay que investigar de forma científica las causas que están provocando esas muertes, pero no a costa de condenar a que mueran de hambre todas las familias salvadoreñas y especialmente la gente que se sacrifica de sol a sol y que nadie le paga su sacrificio porque nosotros, los que no sembramos una mate de maíz, los que no sembramos una mate de frijol, tengamos la comida en la mesa. Diputada, ¿algún comentario sobre lo que ha expuesto el diputado Ponce? Bueno, realmente vivimos en un país democrático en donde yo no voy a cuestionar la manera de pensar y de actuar de mis colegas diputados. Tampoco he venido a un programa Quien tiene la razón, he venido a un programa serio donde se debaten aspectos de carácter técnico y debo de expresarle que he tenido reuniones con muchos agrónomos conocedores del tema, con muchos empresarios de clase mundial que también ocupan este tipo de químicos y ellos ya están previendo esta situación.
ya están básicamente trabajando sobre algunos alternativos que no dañan la salud de las personas. Efectivamente, debo de expresarle de que como diputada no llevo agenda de grupos de poder, tengo una agenda del verdadero pueblo salvadoreño, no vengo a hacer politiquería barata, vengo exclusivamente a expresar los argumentos que como diputada tuve para votar, o sea, no vengo a cuestionar a nadie, porque básicamente no viviríamos en un país democrático si yo viniera a cuestionar a X o Y personas. En esa votación que usted participó, ¿se agotaron las instancias técnicas para poder decir prohibamos estos pesticidas, que con esto va a haber una solución y no se va a afectar la agricultura? ¿Se agotaron esos aspectos técnicos? Desde el inicio expresé que básicamente fue un voto muy responsable, analizado a través de expertos en la materia. Me he reunido con gente del Ministerio de Salud que ha estado involucrado en la temática. Realmente debo de aclarar a la población salvadoreña que el problema de la insuficiencia renal no es en su totalidad causado por los agroquímicos, hay otros factores, pero como diputada responsable, si los expertos en materia, los nefrólogos me dicen, mira, esta es una de las causas, de las 1000 causas que pueden haber, como diputada yo debo de votar a favor de la salud y de la vida de la gente, aún en contra de cualquier aspecto de carácter económico o de cualquier interés particular. Realmente fue un voto muy analizado, muy pensado, y debo de decirle que si me vuelven a pasar el decreto yo volvería a votar. Debo de expresarle que de igual manera los conocedores del tema saben que es totalmente falso que va a haber hambruna. No me atrevería a especular porque estoy poniendo en riesgo, en preocupación a todos los agricultores del país. Específicamente los que sí saben de la temática le pueden expresar, y los empresarios que también ocupan estos productos, que son visionarios, son de clase mundial, en la medida que dañen menos la salud y especialmente cuiden la vida, que básicamente la Constitución de la República nos manda a garantizar la salud y la vida de las personas. Y como diputada debo de expresar y dar mi explicación a la población salvadoreña, no así vengo a decirles que tengo o no tengo la razón. Específicamente vengo a dar argumentos técnicos de conocedores en la materia, de los estudios que se han hecho a nivel de país y de estudios a nivel internacional que han sido certificados por laboratorios de clase mundial, y que básicamente no vengo a hacer argumentaciones con nadie, porque específicamente mi deber es hacer un trabajo legislativo responsable en beneficio de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Diputado Avilés, tengo 1 minuto y medio para su participación. Mire, yo decirle, la ciudadanía nos conoce, sabe cómo hemos actuado en la Asamblea Legislativa. En mi caso, humildemente saben que yo he sido una persona coherente siempre. Y por supuesto, la pieza que he citado corrobora que siempre he estado a favor de que se investigue exhaustivamente la razón de por qué los casos de insuficiencia renal han aumentado. Pero este servidor no se va a prestar nunca a una maniobra que tenga detrás otros intereses y no haya prueba científica que determine que esta es la razón fundamental de esos casos. No sé cuál va a ser la decisión final del presidente de la República, que tiene la facultad de decidir si divulga, observa o veta. Si el presidente observa y hay una argumentación científica que corrobore que algunos de estos agroquímicos están siendo la causa fundamental de los casos de insuficiencia renal, no me va a temblar el pulso para votar si está debidamente documentado y debidamente sustentado. Pero este es el caso que no lo está, y no me quiero imaginar, ojalá toco madera porque no sea así, que detrás de esto hayan otros intereses, porque entonces si no es la salud lo primero y son otros intereses, sí, ahí sí estaríamos mal. Quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Diputada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También quiero externarle a los habitantes de Metapán, de mi querido departamento de Santa Ana, que he visto una pieza de correspondencia en la cual están preocupados porque se ha dicho de que los tóxicos van a ser quemados en la fábrica Holcim de Metapán. Quiero también expresarle mi rotundo rechazo y apoyo a la población metapaneca, que como diputada voy a estar en defensa de esa situación, y agradecerle a todo Metapán que se haya organizado, porque exclusivamente como diputada que he defendido
situaciones de San Luis Talpa, tengo también que defender aspectos de mi municipio de Metapán, que es uno de los municipios más importantes del país, y efectivamente agradecerle por la participación del programa y por permitirme explicarle a la población las razones de mi voto. Bien. Gracias también a ustedes dos diputados por venir esta mañana. Gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, amigos televidentes. Buen día.